Sí. es que las elecciones de los Estados Unidos mandaron un claro mensaje a múltiples países del mundo. Claro. A Brasil ya le llegó, estaba esperando a ver el resultado para ver si aceptaba o no aceptaba su derrota. Y ya. Ya aceptó su derrota. Ya. El señor ahí, el Manuel Andrés, Sí. creo que ya le llegó el mensaje de que tiene 2 años más de Biden con poder, cuando él esperaba tener los primeros 2 años de Trump. Claro. Ahorita, claro. que es lo que hubiera pasado, con lo cual le hubiera dado derecho a hacer una serie de barrabasadas que no va a poder hacer. O que va a ser más difícil que haga, efectivamente, sobre todo a quien nos escucha, les tenemos que recordar que el presidente de México hace 3 días más o menos hizo muy infortunadas declaraciones sobre quienes pensamos que no debe de meterse con la modificación del Instituto Nacional Electoral y la verdad de las cosas es que nos dijo que todos éramos ignorantes, traidores a la patria y varias cosas más, pero no sé si tú te acuerdas exactamente de las palabras que usó. No, porque Manuel Andrés es, como siempre te he dicho, es el presidente más honesto y más sincero que ha tenido México. Es el único que ha cumplido todas sus promesas y el único que te ha advertido lo que te va a hacer antes de hacértelo. Bueno, eso sí un poco, pero la verdad de las cosas es que sí ha sido probablemente uno de los presidentes más ineficaces y más ineficientes del México moderno, hablando de 50 años para acá. A ver, vamos, ya que ese es el tema, ineficacia e ineficiencia del gobierno de México, vamos a tratar de analizarlo un poquitito. Tú dices que que ha sido ineficiente porque hay instituciones o organizaciones o grupos nacionales que no se han beneficiado. Yo digo que es una pandilla en el poder y no es la primera, es la misma pandilla de me das pena mi nieto, es la misma de su primo López Portillo, son todos la misma basura, todos unas pandillas de ladrones. Estas pandillas no están viendo por lo que tú llamas país, están viendo por lo que ellos llaman su rancho, sus empresas, sus negocios y sus beneficios. Por consiguiente, la eficiencia debería de medirse a nivel de, a ver, déjame ver cómo está este señor Salinas. Ah, pues mira, se quedó con tal cosa y tal cosa, eficiente. A ver, me das pena mi nieto. Ah, pues se robó esto, eficiente. Y luego de pronto dices, mira, ¿dónde vive? Me das pena mi nieto. En Europa, hasta lo que en España. En España, sí. ¿Quieres decir algo más simpático? ¿Quién es español desde hace una semana? ¿Qué presidente de México no es descendiente de españoles, pero se volvió español? Eso sí no sé, me da pena, no sé. No sé pues si el señor Salinas de Gortari. Sí. Mandó sus papeles a España declarando que él tuvo antecesores de esos de los que llegaron en 1500, 1600, que eran nuevos cristianos y que por consiguiente él es de origen sefaradí, aunque no sea judío ni nada por el estilo, que no se nos acerque, y le dieron la ciudadanía española. No sabía yo que le habían concedido la ciudadanía, la verdad. Yo me pregunto, ¿por qué un expresidente para protegerse necesita la ciudadanía? Para protegerse, porque yo creo que tarde o temprano, cuando llegue un gobierno serio y responsable en México, pues hará una evaluación de las salvajadas que hizo y las raterías que hizo Salinas como nadie más. No, como nadie más ya no, porque ahorita la competencia está salvaje. Este presidente nacionalizó, dice que nacionalizó las minas de litio. Tiene menos cosas que robarse, pero Salinas... A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una lista rápida y corta. Litio. ¿El litio en dónde está? ¿En el subsuelo? Sí, señor, pero todavía esa industria no existe. ¿Qué dice la Constitución sobre lo que hay en el subsuelo? Eso es un asunto fantástico que logró el gobierno de Carranza. El gobierno de Carranza es el que, y después lo logra Calles con mucho trabajo. Muy bien.
que dice que todo lo que está en el subsuelo es propiedad de la nación. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué tenía que nacionalizar otra vez? ¿Por qué nacionalizó este señor otra vez las minas de litio? Bueno, lo está nacionalizando usando el interés nacional, pero Vuelvo la a verdad, preguntar, ¿dónde está el litio? el litio es en el subsuelo, sobre todo de Sonora, según entiendo, ¿De quién es ese subsuelo? de la nación. ¿Por qué lo nacionalizó? Bueno, porque lo que está haciendo, lo que hizo fue generar una empresa paraestatal, lo que antes le llamábamos una empresa paraestatal, o donde el principal accionista o controlador de la empresa es el Estado mexicano y que Perdón, se va a encargar. discúlpame. El Estado mexicano no tiene ninguna autoridad de nada. No, sí tiene. Hay individuos que se hacen pasar por el Estado mexicano. No, bueno, ese es otro asunto, Bueno, ya quiere de decir, tipo en una, filosófico. en una junta de gobierno de las minas de litio no se va a sentar el Estado mexicano, se va a sentar algún señor que viene en representación, dice él, del Estado Claro, mexicano, claro, bueno, claro. que probablemente sea un señor con apellido raro de Tabasco. No, 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 no. No, No, bueno, seguramente toda la influencia que tienen ahorita los tabasqueños en función del secretario de Gobernación, que es tabasqueño, y en función del presidente, que es tabasqueño, pues seguramente cambiará cuando ya el sexenio se acabe y vengan sí, otros. pero mientras la mina de litio de alguna manera, las acciones o algo de ahí van a quedar para que los hijos americanos de Manuel Andrés puedan meter la mano. Bueno, eso no sé, pero a lo que me refiero es que eso todavía no es un ente real del cual puedas obtener beneficios en este momento. Ok, Que vamos a dentro hablar de de un entes tiempo, reales. en Tranquilo, cambio, entes reales. Salinas, había Altos Hornos de México, que era el gobierno, y se quedó con él. Había Okay. Fertimex, que era muchas empresas se quedaron y se quedó con ellas y después las vendió. Había Okay. tabacaleras Vamos de y regreso. En el sexenio de Manuel Andrés había Shell en Houston, no, no, el pero mismo no. lugar donde vive la hija del secretario de Gobernación y el hijo de Manuel Andrés. Sí, todo eso está bien, pero la cantidad de Había un dinero tren que es Maya, un diferente. tren Maya que ya se va a inaugurar. No, Había una hombre, cervecera de Constellation. El Tren Maya no se va a inaugurar, por Dios, hombre. ¿Cuándo se va a ¿No? inaugurar? ¿Quieres apostarle? No, habrá una ceremonia de inauguración, pero no va Eso a se haber llama en Tren México Maya, inauguración. y menos operando. No, nadie habló de operar nada. El tren Maya no es doctor. Por El tren eso. Maya se va a inaugurar como se inauguró el elevador, como se inauguró No es el doctor. Igual que se inauguró la Dos Bocas. refinería de Dos Bocas y no ha refinado ni va a refinar Pero en ¿qué los tal próximos 3 años. está tratando agua salinizada? Seguramente se va a convertir en desalinizadora. No, hombre, no. Bueno, no sé. Pues No siempre sé está qué vaya a pasar inundada. ahí. Está muy diferente, está muy difícil. Ese proyecto ha evolucionado de manera muy poco afortunada, por decirlo menos. Bueno, Y el Tren yo Maya está en la repito, misma condición, muy difícil. afortunadamente te tenemos a ti para que hables como gente decente y no a mí como patán para que nada más diga cosas. Pero como este segmento se Dicen llamaba muchas cosas. el Estado mexicano y o la pandilla que lo controla, yo dije que este gobierno es tremendamente eficiente No, porque todo con lo que se ha querido quedar se ha quedado. no, no. Es tremendamente ineficiente y yo creo que tarde o temprano le va a costar en las urnas, como ya ha sucedido, por ejemplo, en la Ciudad de México, la última vez que hubo elecciones en la Ciudad de México, pues Morena perdió la mitad de la ciudad, porque la mitad de los que eran delegados, que antes se llamaban delegados y que ahora son, digamos, gobernadores regionales de la Ciudad de México, pues se convirtieron en personas de oposición. Ahí la oposición ganó la mitad de la ciudad. Casi, casi se puede decir que el DF está dividido de manera casi perfectamente a la mitad, y la mitad es de Morena y la otra mitad es de otros partidos. Lo cual nos lleva al otro tema, porque Sí. le dijeron al señor Manuel Andrés, le dijeron, oiga, ¿qué pasa con todo este 17% que está en contra de sus cambios y sus sugerencias para el INE? Y si recuerdas, contestó,
Esos son los que tienen internet y saben leer. Esos no nos importan. Bueno, yo no recuerdo esa contestación. Lo que sí recuerdo es que dijo que éramos terribles los que estábamos Eran ustedes en contra. traidores, una vergüenza, Éramos despotricadores, sí. la tercera renovación, que por cierto, hablando de eso también, ¿Hablando de qué? ¿Hablando de qué? de todo lo que son ustedes los que van a hacer que se suspenda el juego de béisbol en el Zócalo, porque digo, no tienen ustedes respeto a nada, pero en fin, capaz que ni siquiera van a querer escalar las vallas del Zócalo que pusieron ahí en la nueva decoración de Palacio Nacional. De la misma manera que le pedíamos a todos que nos escuchara que si tenían la capacidad de votar en los Estados Unidos, votaran, les pedimos a todo mundo que participen en esta manifestación o en esta demostración de apoyo a no modificar o a no meterse con el INE. Fíjate que estuve sentado hace unos días con un expresidente municipal de Tijuana, Sí. con todos mis defectos. Sí. En este segmento pues, te voy a hablar de algo muy particular. Como tú bien sabes, yo nunca he entendido a Tijuana. No. Nunca he entendido cómo puede ser que cruzas una línea y caes un siglo en reversa y 100 metros para abajo. Sí. No entiendo por qué de un lado está verde y del otro huele a drenaje. Sí. O sea, son cosas que no entiendo porque están juntitos y porque la gente de Tijuana le queda más cerca a San Diego que el DF y podría copiar a San Diego y no al DF, pero no importa. El caso es que, por consiguiente, mi opinión de autoridades y gente que ha tenido que ver con el desarrollo y el desempeño de Tijuana, pues obviamente comprenderás que es más allá de... muy relativamente, entiendo que sea pobre. Sin embargo, oí hablar a este expresidente municipal, y de pronto él dijo algo muy importante y me hizo volver a tener esperanza y fe en Tijuana y en algunos de sus ciudadanos. A ver qué dijo. Dijo así: tenemos que hacer una modificación urgente para que los vocales en el ayuntamiento de Tijuana, los regidores, sí, los regidores sean electos por la gente. Sí. Y cambiar esa reforma que hicieron de que son electos por plantilla. Por planilla, sí, por porque planilla. Al ser electos por planilla, pues claro, ellos le deben su lealtad a la planilla, no a la gente. Así es, así es. Bueno, y entonces pensé y dije, oye, ¿no es eso lo mismo con diputados y senadores que saben en el fondo de su corazoncito que están ahí por bendición de un partido que los apoyó, les dio el dinero o les dio la curul o se las regaló, se las vendió? Sí, pero digo, se puede decir que es lo mismo, pero legalmente no es igual. Lo que sucede es que en las elecciones para municipios y los regidores, efectivamente se elige a un presidente municipal y a la planilla de regidores que ellos proponen o que ellos... Es un poco distinto a las curules de diputados y de senadores, pero filosóficamente, infortunadamente, es similar, pero no legalmente. Pero en fin, pero así es. Seguramente fue un expresidente municipal arquitecto con el que hablaste. Sí, pero para elaborar un poco más en los temas que estamos viendo de eficiencia que tú dices. Sí. También me dijeron ahorita que recordemos que la cuestión esta del litio, lo que él nacionalizó no fueron las reservas de litio, sino la explotación del litio para que este solo pueda ser explotado por empresas mexicanas que no existen, como Pemex. Por eso te digo que todavía no existe, no lo podemos comparar con lo que se robó Salinas. Salinas se robó cosas que ya existían. Esto del litio todavía es una entelequia. Lo cual lo hace más inteligente, pero no más eficiente. Claro, lo hace más eficaz de nacionalizar cosas que todavía en realidad todavía no existen del todo, pero en fin. En resumen, la eficiencia o no eficiencia de este gobierno se debe de medir en función a qué es
lo que este gobierno busca. Bueno, yo ¿Busca un país rápidamente te voy a... desarrollado o busca un país de mendigos que reciben 1,000 pesos? Se dice así, ¿no? Unos mendigos que reciben 1,000 pesos al mes. No, ¿O se dice mendigos? que yo diría que reciben mendigos 1,000 pesos, porque 1,000 pesos Bueno, son muy poquitos. ¿ya viste, leíste lo de los maestros del DF A ver, que están en huelga porque no les pagan? claro que no les pagan, están atrasados de muchas formas. ¿Leíste cuánto les pagan? Bueno, a algunos de las personas que nos escuchan se darán cuenta que una de las cosas de las que presumió la gobernadora en turno en Baja California es que acabó con un adeudo que tenía muchos años de existir con el magisterio del estado de Baja California. Entonces, pues son de esas cosas que son increíbles que en esta época todavía no les paguemos a los maestros. Repito, a tiempo. Ciudad de México, a tiempo. maestros técnicos de escuelas técnicas. Sí, señor. En huelga. ¿Cuánto les pagan? Cuando que no les pagan de todos modos, pero ¿cuál es su sueldo? Pues según entiendo, alrededor como de 2,000 pesos a la semana o entre 8 y 10,000 pesos mes. Como entre 8 y 10,000 pesos al mes. 2,000 al mes. Bueno, eso, lo que pasa es que es difícil opinar porque hay muchos tipos de formas de horarios, ¿verdad? Pero la otra pregunta es, ¿y por qué no les pagas? Porque me cae como anillo al dedo y les puedo dar becas o subsidios o tarjetas de ATM o cosas por el estilo, las cuales, por cierto, resulta que te dan tu tarjeta, te depositan una vez y luego se les olvida. Sí, hay mucha irregularidad. Te garantizo que en las corridas de Hacienda todos los depósitos están realizados. Sí, claro. Bueno, lo cual vuelve a llevarme al punto si Emanuel Andrés es o no es eficiente en el logro de sus objetivos, no de los tuyos. A lo mejor de sus objetivos, pues sí, pero la verdad en los logros del mejor nivel de vida de nuestro país ha sido un verdadero desastre. Bueno, eso nos lleva entonces al tercer tema. A ver. ¿Cómo puede ser que salga en las encuestas, inventadas o no? Realmente ya no me importa, pero según me dicen no son inventadas. Como alguien popular. ¿Cómo puede ser que yo llego al departamento de licencias de la ciudad de Tijuana, me formo? Sin cita no puedes entrar. Con cita. Con cita. Me formo y 20 minutos después de la hora de la cita sale un señor a decir que, bueno, fíjense que se cayó el sistema. Sí, claro. Yo le digo, oiga, ¿cómo está eso que se cayó el sistema? Y contesta, bueno, mire, es como el agua y la luz. A veces hay, a veces no hay. A veces regresa rápido, a veces regresa despacio. A veces no regresa. ¿Y cómo vamos a saber? Pues se tienen que esperar. Espéreme, ¿hasta qué horas? Pues cerramos a las 4. Espéreme, ¿usted quiere que yo me espere aquí hasta las 4 de la tarde para que decirme que no hay sistema? Y me dice el de adelante de mí, bueno, es que yo ya estuve aquí. Ayer me pasó. Y estoy de regreso porque me dieron un papel que ya no requiere cita porque nunca regresó el sistema. Así es. Dice, bueno, y entonces me volteo y le digo, oiga, ¿será esto resultado de la cuarta transformación? Y el señor me contesta, ya estábamos mal antes. Claro, es culpa de los neoliberales. Sí. ¿Cómo es posible? Y no es cierto que ya estábamos antes. Si algo había mejorado, era el otorgamiento de las licencias que te las daban en 45 minutos. Y lo mismo el pago del predial y muchas otras cosas que habían mejorado notablemente. Notablemente. Pero ha ido hacia atrás esto de la misma manera que la brutal caída en la eficacia y la eficiencia de la educación y peor en el sistema de salud y el otorgamiento de algunos beneficios de salud. Ok, vamos a tomarlo por partes. No va a haber pruebas ni exámenes para que no sepas lo fregado que está el sistema de educación. Exactamente, pero si te enfermas, esa fue la solución. Muy bien, pero si te enfermas y no hay medicinas, te das cuenta. Claro. Si tienes que ir a comprarla, te das cuenta. Sí. ¿Cómo es posible que toda esta gente se dé cuenta de todo esto y siga creyendo que Manuel Andrés es hijo putativo de la Virgen? Bueno,
no creen eso, no creen eso. La Virgen no tiene nada que ver en esta conversación, pero ni con Andrés Manuel. Pero la verdad de las cosas es que efectivamente mantiene altos niveles de popularidad y muchos supuestos analistas políticos no se explican por qué es eso, porque además este ya es el 4º año de gobierno y ya debió de haber habido algunos cambios, pero cambios positivos, y en lugar que los cambios hayan sido positivos, estos cambios nos han llevado a un deterioro dramático del nivel de servicios que otorga y de, bueno, de ¿Puede ser que la clase baja mexicana esté tan baja y haya sido siempre tan baja que no haya afectado, recibido ninguna afectación negativa? Sí es cierto eso que acabas de decir. Estamos acostumbrados en México a recibir, yo creo que en México somos el país del no servicio. Es más, en México cuando alguien nos trata bien en un restaurante, nos llama la atención. Ah, qué bien me trataron. O sea, así es como te deben de tratar, pero en todos sentidos. Pero en México somos el super país del no servicio, donde nos podemos dar ese lujo y no pasa nada, o pasa muy poco. Hay muy poca gente que reclama, y a la hora que reclamas, lo primero que te dicen los otros, oye, no armes bronca, no digas eso, pobre cuate, pobre muchacho, quién sabe qué. No es cierto. Lo que pasa es que en México estamos acostumbrados a que nos traten con muy bajo nivel de servicios. ¿Por qué? Y pues yo no sé si es una cuestión atávica desde que los españoles, pues como nos dominaron y nos esclavizaron, pues teníamos muy pocas prerrogativas y muy pocos derechos, pero la verdad de las cosas es no que... no te ofendas, pero Manuel Andrés desciende de un español que vino después de la conquista. Sí, muchos años después, sí. ¿Y eso qué tiene que ver? De todos modos... Entonces él sí debería estar interesado en buen servicio, ¿no? Bueno, no sé, yo lo único que te digo es que en México no estamos acostumbrados a que nos den servicio. Y Pues luego yo te voy a decir algo peor. Te voy a decir que gracias a Manuel Andrés el país va a progresar. Y te voy a usar como ejemplo a Francisco Franco. Hoy estuve leyendo que gracias a Francisco Franco no tenía nada que hacer, tenía más controlado al país, y al que decía cualquier cosa, al que cuestionaba el servicio, al que no daba propina, se lo echaban ahí mismo. Por consiguiente, en su aburrición, ¿sabes lo que hacía Francisco Franco? Hacía juntas de gabinete de largas horas en las que nadie se podía levantar para ir al baño. Nadie. Si eso tiene cualquier similitud a las mañaneras, es por pura casualidad. Yo no he visto que en las mañaneras prohíban ir al baño, pero bueno. ¿No? ¿Tú has visto en las mañaneras a alguno de los que está arriba salirse para ir al baño? Pues seguramente no en las cámaras, pero la verdad de las cosas... Pero espérame, déjame terminar. Francisco Franco fue un pésimo líder de España y sumió a España. Déjame terminar. Y sumió a España. Gracias a Francisco Franco y a la España productora de meseros que logró, de toda Europa, que se generó hoy el país más interesado en la democracia y en la sobrevivencia de la comunidad europea son los españoles. Sí. Porque conocen perfectamente las consecuencias de lo contrario. Claro. Bajo esa lógica malditamente en reversa, los mexicanos vamos a ser los más interesados en una burocracia eficiente, un país avanzado y un sistema funcional, gracias a que con Manuel Andrés vamos a tocar fondo. Pues yo no sé si vamos a tocar, yo diría que ya tocamos. Estamos teniendo... No, para que toquemos el 60, 70, 80% que ese que lo aman y lo adoran, tiene que decir que ya está hasta el borde. Sí, pero tienes otra serie de opiniones de organizaciones como la OCDE que dice que México es uno de los países más difíciles para poder, por ejemplo, todo el sistema fiscal es dramático y el sistema de justicia es dramáticamente ineficaz, ineficiente e injusto. Y la verdad de las cosas es que estamos evaluados como salimos no mal evaluados, sino muy mal evaluados. Perdón, te voy a decir hasta qué grado estamos hablando en términos extraños. Sí. ¿Qué organización dijiste?
La Organización de los Países... No, las siglas. OCDE o S... ¿Sabes lo que significa la Organización de Cuestionamientos de Daniel y Eduardo? No. No, ¿cómo no? Es la OCDE, porque la gente no tiene ni idea de lo que estás hablando. No, la OCDE es una organización muy importante que promueve el desarrollo o promovió y sigue promoviendo y promoverá el desarrollo de los países, principalmente europeos, aunque ahora ya están sumados Japón, Nueva Zelanda y varios otros. Pues desde hoy yo propongo que la OCDE significa la Organización de Cuestionamientos de Daniel y Eduardo. No. Y para que la gente pueda relacionarse con algo y entender lo que estamos hablando. También propongo que... Se va a pagar Sigue diciendo estas cosas, la gente va a cambiar de canal o de estación de radio o de lo que sea. Ok, entonces que la gente entienda las cosas. Cosa uno es, si logramos ser tan ineficientes que nada funcione, a lo mejor un grupo de morenistas se van a querer ir a vivir a Venezuela y los que se queden van a crear un país eficiente. En esa reunión en la que te dije de este famoso expresidente municipal, que resultó ser realmente, me llamó la atención, no solo que era inteligente, sino que además tenía una mente estratégica de desarrollo, ¿sabes? Un buen tipo, ¿eh? Buen tipo. También ahí mismo encontré a otro que acababa de regresar de un viaje por Vietnam y me dijo que era increíble la cantidad de fábricas que literalmente están bajándose de estados de China hacia Vietnam, porque todo el mundo está yendo de China. Así es. Para caer y están cayendo en Vietnam. Dice, lo más triste es que todas esas fábricas podrían estar en México. A México. Deberían estar en México. Así es. Y en el programa anterior que tenemos en Voces Hispanas, que es el de Leyes Perras, acabamos de hablar precisamente de la ineficiencia de las leyes laborales y de las leyes en general. En México te recomiendo que lo escuches, porque hablamos tanto ¿de qué hablamos? Del tema de los que te prestan una empresa para que contrates a sus empleados y no uses a los tuyos. Outsourcing. Lo que dice del outsourcing, y el otro que te dan un sello que dice que no estás outsourceando, que si eres legal y que puedes seguir en lo mismo. Y estuvimos analizando los pros y los contras de eso y llegamos a la conclusión de que si hay un futuro positivo para México, quizás si logramos sobrevivir a esta cuarta, que también, fíjate, le acabo de cambiar el nombre. Ya no es la cuarta transformación. Esta es la transformación de cuarta. Ah, muy bien, qué barbaridad, muy afortunado. Hoy estoy súper creativo, reconócelo. Qué bárbaro, qué bruto, qué bruto. Ahora la Organización de Cuestionamientos de Daniel y Eduardo han decidido hoy que esta transformación de cuarta va a llevar a México a tocar fondo y nos va a permitir crear un país en el mismo territorio donde no ha sido más que el rancho de unos cuantos pelafustanes, ladrones, priistas, panistas, morenistas y todos los demás. Muy bien. Lo que sí, no me incluyas en eso de que Eduardo, tú eso lo inventaste tú. Y entonces tampoco. Son las iniciales, ¿qué querías que dijera? Claro. En fin. Hermenegildo es con H, por eso no usé Hermenegildo. Muy bien. En fin, quiero agradecerte que estuvieras con nosotros. Espero que te hayas divertido tanto como me divertí yo hoy. Esto de la transformación de cuarta sí es una adición interesante. ¿Verdad? Así es que los invitamos a todos a seguir hablando en el próximo programa de Polémica y Café, el programa en el que invitamos siempre a Manuel Andrés, pero no viene, en el que vamos a analizar su transformación de cuarta y en el que vamos a seguir los lineamientos de la OCDE. Y usted sabrá lo que es la OCDE y si no, pregunten. Participen en la manifestación para que no haya modificaciones. Y déjame decir por qué. Si las calles se llenan, si las avenidas se llenan, si la gente está en la calle, no es Manuel Andrés el que va a recibir el mensaje, es el mundo. Y si el mundo recibe el mensaje, no le van a permitir a Manuel Andrés ni quedarse en el puesto, ni entronizarse en el puesto, ni imponer a punta de golpes con su ejército y su Guardia Nacional al siguiente, y menos ahora que perdió su principal apoyo, que es Trump. Sin Trump a sus espaldas, Manuel Andrés está en una posición mucho más débil de lo que estaba anteayer.
sí hay esperanza, sí hay futuro. Estamos en un mundo interligado entre... Esto no es la palabra. No. Digo, la OCDE no será Tampoco la... puedes inventar cosas todos los días, De a veras, todas horas. es increíble. Bueno, estamos en un mundo en el que todo se entrelaza y lo que pasa en un país nos afecta en el otro. Así Brasil demostró que sí hay salida, que no tenemos que vivir eternamente en un mundo populista. Pero los americanos también, y los americanos son los líderes demócratas o de organizaciones demócratas en el mundo, y lo acaban de reiterar o lo acaban de demostrar. Fue una verdadera demostración de un carácter y de una vocación democrática muy interesante. Seamos parte, movámonos. Seamos parte, sumémonos a ese esfuerzo. Sí, demostremos que también de este lado se puede y que también de este lado pensamos y queremos. Claro que sí. Muy bien. Y con eso los invitamos a que escuchen los próximos capítulos, segmentos y programas de Polémica y Café con el ingeniero Eduardo Gurría, el ingeniero que tiene la ocupación que solo un presidente ha tenido antes que él. ¿Solo ha habido un ingeniero? Tú lo dijiste. Sí, nada más ha habido un ingeniero. Nada más. El ingeniero Ortiz Rubio. Y yo, que tengo una ocupación que ningún presidente ha tenido jamás y espero que nunca la tenga, porque espero que los demás sí trabajen y no sean como Manuel Andrés y otros que nunca han trabajado.